Ok, muy bien. Ya todos estamos listos, ¿verdad? ¿Todos tienen su micrófono cerrado? Sí, perfecto. Entonces les decía que antes de adentrarnos en lo que es la Biblia, vamos a conocer a la persona de Jesús, ¿verdad? Que es palabra viva del Padre. Y para esto nos vamos a ayudar de la cita bíblica de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, es el prólogo, nos dice así: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Y la se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, cuando se dice que, ¿qué entienden ustedes cuando dice la Sagrada Escritura que la palabra estaba junto a Dios? ¿Verdad? Ya desde ahí se nos está hablando de Jesucristo. Y es que desde antiguo se sabe, pues, que de Dios y Cristo ha estado siempre con Dios. Esto no es así en otras sectas cristianas, ¿verdad? Como los testigos de Jehová, que ellos afirman que Jesús Cristo no es Dios. Nosotros sabemos que sí es hombre y sí es verdadero Dios también, y que vino aquí a la tierra por nosotros, ¿verdad? Bueno, también debemos tener en cuenta que Dios siempre ha tratado de manifestarse a los hombres a través de diferentes formas, pero siempre como con esa familiaridad, ¿verdad? Con esa cercanía. Si recordamos varios pasajes de la Sagrada Escritura, por ejemplo, Moisés hablaba con Dios cara a cara, ¿verdad? Como si fuera su amigo. Abraham, nuestro padre en la fe, también era considerado amigo de Dios. Y así a través de toda la historia de la salvación, vemos que Dios siempre se ha manifestado de una u otra forma a los hombres y les ha hecho demostrar que está cerca de uno, ¿verdad? Para hacernos sentir ese vínculo. Siempre hay que estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Ahora es muy distinto, ¿verdad? Ya no está presente Cristo en la tierra, ¿verdad? Para estar guiándonos, pero tenemos que tener la mente abierta y el corazón dispuesto más que nada a escuchar su voluntad. Y es que es muy difícil para nosotros precisamente aceptar eso, ¿verdad? Somos criaturas y tenemos libertad porque Dios así lo quiso, y esa libertad que nosotros podemos elegir o no seguir a Dios, escucharlo o hacer su voluntad. Pero qué difícil es para nosotros hacer eso, ¿verdad? ¿Sí o no es cierto? ¿Cuántas veces tenemos algún problema, alguna preocupación, estamos pasando por una dificultad y tal pareciera que quisiéramos que Dios actuara tal cual en ese momento, tal cual nosotros se lo estamos pidiendo, y no es así? Es muy difícil mantenerse en la voluntad de Dios y en la fidelidad también de Dios. Somos criaturas frágiles que cualquier cosa nos puede tumbar,
Y esto me recuerda a aquel pasaje de la Sagrada Escritura que seguramente todos ya conocemos. En los evangelios sinópticos se nos presenta aquella escena de la barca en el mar de Galilea, donde Jesús duerme y empieza una tormenta en el mar. ¿Y se acuerdan? Entonces empieza a ver como una tormenta, el oleaje empieza fuerte y los discípulos asustados corren al maestro, lo despiertan y le dicen que se están hundiendo, que los ayude. Jesús les dice, entonces, ¿todavía no tienen fe? ¿Verdad? Qué difícil es para nosotros, a veces cualquier brisa nos tumba, así sea la más insignificante de los problemas, parece que ocupa todo nuestro pensamiento, toda nuestra vida, todas nuestras energías, porque la mayoría cuando pasa por alguna tribulación es un desgaste no solamente físico, sino también mental, ¿verdad? Y es que somos seres frágiles, sensibles, está en nuestra naturaleza, pero también está en nuestra naturaleza tener esa confianza y saber que esa confianza la podemos poner y depositar en Dios, ¿verdad? Bueno, vamos pues entonces allá de entrada a- al módulo. Les voy a compartir la presentación de PowerPoint para que ustedes vayan viendo las diapositivas. Y es precisamente esto, ¿verdad? La primera, Jesús, palabra viva de Dios. La palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra de Dios que se encarnó y se hizo visible. Como ya hemos dicho, no es un Dios lejano, es un Dios en el que podemos tener la certeza de que está con nosotros. Siempre está al pendiente. Si se acuerdan, al final del Evangelio de Mateo, les dice a los discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que a pesar de todo, de todas las tribulaciones que podamos llegar a pasar, de todo lo que podamos sufrir, podemos tener la certeza que Dios está con nosotros, pero hay algo bien importante y es que no siempre nosotros estamos con Dios, ¿verdad? Hay veces que nos alejamos, que tendemos a rechazar hasta cierta forma a nuestro propio Dios, a nuestro Creador, a veces por alguna dificultad, como la muerte de un familiar, de un ser querido, nos pone como como esa barrera de no permitirle el paso, cuando lo único que quiere Dios es que tú abras tu corazón y lo dejes vivir en Él. Sé que es difícil, pues yo creo que todos nosotros hemos pasado por alguna situación en la que se nos ha puesto a prueba hasta la propia fe. Sin embargo, debemos de saber que Dios está ahí, de la forma que desea y está, se nos presenta. A veces somos tan cerrados que a lo mejor una persona cercana a nosotros nos hace sentir precisamente esa presencia de Dios,
No esperemos a veces que señales milagrosas o prodigiosas para saber que está Dios ahí. Recuerdo un pasaje de la escritura del profeta Elías, donde estando él de retiro, sale y se le presenta a Dios, pero él pensaba que estaba como en la tormenta, o tal vez en el tornado, y de repente le llega una brisa reconfortante, y es ahí donde él siente la presencia de Dios. No en lo llamativo, vamos, en lo estruendoso, ni en lo aparatoso, sino en lo más simple de nuestro día a día, como es a veces las personas que tenemos a un lado, la creación también es parte de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros ser cristianos? ¿O cómo sabemos que somos cristianos? Yo supongo que todos los de aquí estamos bautizados, ¿verdad? Desde que estábamos niños, y eso ya nos vuelve cristianos, nos vuelve hijos de Dios, pero si no tenemos ese encuentro con Dios, ¿cómo podemos llamarnos cristianos y no seguir su palabra? ¿Recuerdan en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Saulo persigue a la iglesia y a los discípulos, e incluso a algunos les dan muerte, y él en su afán de ser perseguidor de cristianos, porque los consideraba una secta hereje, se encamina hacia Damasco, y se acuerdan, precisamente en esa parte de la escritura se nos habla que Saulo o Pablo tuvo ese encuentro con Cristo. ¿Recuerdan? Cae del caballo y una luz lo ciega, lo deja completamente ciego. Y es ahí entonces cuando empieza su camino de conversión, ¿verdad? Y es que ser cristianos no es una decisión ética o una gran idea, sino ese encuentro precisamente con el acontecimiento o con una persona que es Cristo, que nos da un nuevo horizonte y una orientación decisiva. Como dato curioso, a los primeros cristianos se les llamaba seguidores del camino. De principio no se llamaron cristianos como tal, sino seguidores del camino. Así era como se les conocía a los primeros cristianos en aquella época. Entonces, qué, qué nombre tan distintivo, ¿verdad? Seguidores del camino. Y es que eso nos puede llevar a recordar aquella cita donde Jesús afirma ser el camino, la verdad y la vida. Entonces, qué mejor, qué nombre tan más preciso para llamársele a los primeros cristianos, seguidores del camino. La palabra permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre, nos dice la Sagrada Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. La palabra es una palabra que ha entrado en el tiempo. Si vemos la cita que acabamos de leer de Juan, cuando el verbo se hizo carne, entró y tomó esa presencia dentro de nuestra historia, de la historia de la humanidad,
y se quedó plasmada aquí. Tan así la persona de Cristo es tan importante que dividió la historia en dos partes, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Y es que la palabra de Dios se trata de dar la buena noticia, ese anuncio a través del tiempo, de los siglos, llega hasta nosotros por medio de la iglesia, que es la que preserva desde entonces la verdad, como dice la palabra en la carta de Timoteo, la iglesia es como guardián de esa verdad, ¿verdad? Y que se encarga de transmitirla a través del tiempo para que todos nosotros lleguemos al conocimiento de esa verdad, que es la palabra. También las palabras humanas pasan, pero la palabra de Dios permanece eternamente. Las palabras humanas pasan y a veces son poco confiables, y lo sabremos nosotros, ¿verdad? Que cuántas veces a lo mejor alguien nos ha mentido, nos ha dicho o levantado un falso testimonio, o como los políticos en campaña, ¿verdad? Que están prometiendo cosas que a lo mejor ni van a cumplir. No podemos fiarnos 100% de las palabras de los hombres, pero de lo que sí podemos estar seguros es que la palabra de Dios permanece para siempre, porque es viva y eficaz. Recuerden, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es palabra viva porque su mensaje es actual. Aparentemente podríamos pensar en algún momento, bueno, esto ocurrió hace 2000 años o es muy antiguo, ya no se utiliza, pero no es así. La palabra de Dios es actual, no es antigua ni moderna, es eterna. La palabra de Dios solicita una respuesta de nosotros, y es que cuando la mayoría de las veces estamos en misa y la primera parte, que es la liturgia de la palabra, ¿verdad? Que es cuando se leen las lecturas, pareciera que a lo mejor podemos estar hasta distraídos pensando en alguna otra cosa que hemos tenido pendiente, y pocas veces ponemos atención a lo que se nos está diciendo. Por eso muchas veces a lo mejor vamos a misa y pareciera que no acudimos a ella porque no la vimos como tal. Si de verdad viéramos la palabra tal cual es, nos dejaría con esa sensación a lo mejor de un cambio, ¿verdad? De algo que nos mueve por dentro de nuestro ser. Por eso la cita que acabamos de leer penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Si no es así, hay algo que hemos estado haciendo mal, algo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Porque si creemos que la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es viva y es eficaz, debe movernos, impulsarnos a realizar algo, no quedarnos como estamos. Cada 8 días en las lecturas se nos habla de algo, y ya no se diga el Evangelio, que es así, lo que dice al finalizar la lectura del Evangelio, palabra de gloria a ti, Señor Jesús, porque son palabras del mismo, actos del mismo Dios. No porque las otras lecturas no tengan importancia, pero los evangelios nos narran precisamente
los actos que hizo Jesús en su ministerio mientras estuvo en la tierra. ¿Por qué la palabra de Dios es eficaz? Si de veras fuera eficaz o la tomáramos como eficaz, nos haría mejores personas. Es por eso que debemos dejar que la palabra nos toque. No hay que verla solamente como una lectura más. Más los católicos tenemos esa mala forma de acercarnos poco a la escritura. Nuestros hermanos separados protestantes es de lo que más nos reclaman, ¿verdad? Que hacemos más caso de otras cosas y dejamos la escritura de lado. Y es que a veces a lo mejor por no saber o porque no hemos tenido una guía, no hemos tenido ese encuentro con la palabra como debiera ser y no se nos despierta esa inquietud de conocer más la palabra de Dios, ¿verdad? Hay veces que el tiempo en misa es muy corto o no hay los grupos necesarios para adentrarse en eso, ¿verdad? No hay una escuela bíblica, por ejemplo, o algún grupo dentro de la parroquia precisamente especializado en eso. Es lo que a veces falta dentro de las parroquias, alguien que enseñe Sagrada Escritura y que sepa explicar, ¿verdad? Porque no podemos interpretar la Sagrada Escritura por nuestra cuenta, porque luego empieza precisamente lo que ha pasado con los hermanos protestantes, que hay tantísimas sectas alrededor del mundo, porque cada quien ha interpretado la Sagrada Escritura como quiere, como la interpretación personal, y eso no se lo puede, no pueden hacerlo. No es correcto porque no pueden precisamente adentrarse a la palabra e interpretarla por cuenta propia. Necesitan interpretar la palabra a la luz de la iglesia, que siempre será baluarte y custodio de la verdad, ¿verdad? Entonces, si empezamos en nuestro curso de Biblia, siempre es bueno tener la luz del magisterio, la tradición, y si a veces tenemos alguna duda de esto, podemos acercarnos también al sacerdote de nuestra parroquia para que nos explique, o solicitar también que se pueda abrir un grupo, ¿verdad? Donde se comparte la palabra, como lo tienen algunos hermanos protestantes, para que esa semillita del amor por la palabra empiece a brillar en nosotros, empiece a sentirse eso, abrirse esa emoción, ¿verdad? Esa inquietud de conocer la palabra. La palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas, fortalecer la fe y llenar de esperanza los corazones. Hay veces que en una de las partes de la misa se dice, una palabra tuya bastará para sanarme, ¿verdad? Poquito antes de la comunión se dice esa frase, que si de veras la tuviéramos como cierta, de veras cambiará nuestras vidas, porque si creemos que Dios puede cambiarlo todo, es Dios, ¿por qué no podría cambiarnos a nosotros? Aquí la cuestión no es si Cristo puede o no puede, sino si yo me dejo transformar por la palabra, dejarnos transformar por Dios, ¿verdad? ¿Y qué significa precisamente dejarnos transformar por Dios? No podemos empezar nuestra conversión y seguir teniendo los mismos malos hábitos que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Hay veces que es muy difícil dejar un mal hábito por muchas cuestiones, nos parece atractivo, no tenemos la fuerza de voluntad para dejarlo, queremos estar ahí. Entonces, si tenemos por cierta la palabra de Jesús,
de que una palabra suya bastará para sanarnos. Tenemos que tener la capacidad de iniciar ese camino de conversión. A veces podemos autoengañarnos y pensar que con acudir a misa, comulgar, ya está todo bien ahí, ya, y no es así. Tenemos que hacer más, un poco más. Tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Para estar de veras, creer que Dios puede transformar nuestras vidas. Que al salir de misa no seamos los mismos, tiene que haber un cambio, a lo mejor pequeñito, también no esperemos ser grandes cambios luego al iniciar nuestro camino de conversión, pues el camino de conversión es un camino constante de toda la vida, y a lo mejor hay veces que podamos tropezar, pero aquí lo importante es que si tropezamos, sabemos que tenemos a alguien de nuestro lado que nos perdona y que confía en que volvamos a Él. Nos está esperando con los brazos abiertos para recibirnos, así tal cual en la parábola del hijo pródigo, ¿recuerdan? El padre, al ver al hijo desde lejos, corrió y lo abrazó, sin cuestionarle nada, sin reclamos. Le dio un beso, lo abrazó y lo metió de vuelta a su casa. Es así como a nosotros también, por mucho que hayamos hecho, siempre nos está esperando el Padre para recibirnos. No importan nuestras faltas, siempre que tengamos un corazón arrepentido, podemos volver con confianza al Padre que nos ha perdonado. Tanto es así que Dios nos dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, ¿verdad? No pensemos que ya, porque hemos cometido un error, ya no nos merecemos esa salvación. Él ya dio la vida por nosotros y ya somos salvos. Y no por nuestros méritos, ninguna obra que pudiéramos hacer nosotros podría salvarnos, sino por la fe en Cristo, ¿verdad? Siempre tengamos esa confianza de regresar al Padre. Volvamos siempre con un corazón humilde, humillado y dejándonos amar por Él, porque hay veces que podemos haber cometido ese error y decir, no, bueno, yo no puedo cambiar, yo siempre peco de lo mismo y pues por eso me empiezo a alejar, ya no voy a misa, ya no me confieso. Al contrario, hay que seguir, hay que ser constantes, hay que saber que Dios nos perdona y está ahí esperando que regresemos para estar ahí con Él. Nunca nos va a rechazar, ¿verdad? La palabra de Dios es semilla. ¿Se acuerdan esa parábola del sembrador que va tirando la semilla por el camino? Una cae en los abrojos, no crece, otra cae en la tierra y se la comen los pájaros. Pero hay una que sí cae en tierra buena y produce frutos. Cuando la palabra se recibe con fe, produce frutos de conversión, amor y perseverancia. Recuerdan, algunos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. No nos sintamos mal de que si los frutos son menos o no, ni nos fijemos en eso, ni tengamos tampoco envidia de nadie. Nosotros mismos vamos a ir ese camino de conversión que es personal. No debemos compararnos con nadie más. Poco a poquito va a ir creciendo esa plantita. Si nosotros la hacemos regar con paciencia, con la perseverancia de la oración, de arrimarnos al sacramento de la confesión, de escuchar la palabra de Dios como debe ser, tal cual, y adoptarla como nuestro estilo de vida, poco a poco vamos a ir viendo esos frutos de conversión
Y recuerden que a veces también jala más el ejemplo que un montón de palabras, ¿verdad? Debemos ser ejemplos de vida para nuestros hermanos, porque también así como Cristo es luz, nosotros también podemos ser luz y sal del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos como esa misión de transmitir a nuestros hermanos con el ejemplo, de arrastrarlos, que vean que de veras nos comportamos como verdaderos cristianos, no que salimos a veces de misa y ya traemos las espadas desenvainadas porque ya me miró feo fulanito, o ya estoy pensando en pelear con alguien, con algún familiar, con el esposo, la esposa, con el hijo, con el vecino porque me hizo algo. Debemos precisamente de salir de la misa y aunque sea un ratito estarnos en paz y reflexionar de lo que hemos acabado de vivir. Bien lo dice el sacerdote, al hacer vida lo que aquí se acaba de vivir, ¿verdad? No, no es así como de ya váyanse y ya se pueden olvidar de todo lo que se dijo en misa y no, 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 vamos haciendo vida lo que se ha vivido dentro de la celebración de la Santa Eucaristía. Y es que si nosotros nos dejamos sembrar por Jesús y dejamos que esa semillita de la palabra entre dentro de nuestro corazón, pues obviamente poco a poquito va a ir dando frutos y esos frutos debemos de compartirlos con los demás, no dejarlos para nosotros, no ser así como envidiosos, ¿verdad? Nomás para nosotros y ya, ¿no? Es para compartirlos con los demás. La palabra es luz. La palabra es luz que ilumina nuestra vida. La palabra revela el secreto de las cosas, confiriendo sabiduría a los sencillos, dice el Salmo 119, y llevando las cosas a su último cumplimiento, como dice en la carta a Pedro, en la primera carta de Pedro. Las palabras del Salmo cobran una dimensión plena si consideramos que Cristo es la luz del mundo, la luz que brilla en las tinieblas, ¿verdad? Pues anteriormente, ya cuando vean los libros sapienciales de como Sabiduría, Eclesiastés, cuando llegaba el momento de la muerte, no se tenía ninguna esperanza, sabían que todos iban a terminar en el Sheol o en el abismo, como dice la Sagrada Escritura en algunos pasajes. No se tenía esa esperanza, no se tenía esa esperanza. Se vivía, llegaba el momento de la muerte y se acabó ya se acabó. Y hoy sabemos que no es así, tenemos la luz de Cristo, la luz de la resurrección, la palabra que resucita, como cuando vemos en el pasaje de Lázaro, ¿verdad? Que con solamente decir Lázaro, levántate y anda, este vuelve a la vida. Y es que la palabra de Dios es luz verdadera, esa luz verdadera que necesitamos dentro de nuestras vidas, dentro de la resurrección, se nos trae la esperanza de que no todo está perdido, ¿verdad? Estando con Cristo, nos ha hecho la promesa de que algún día vamos a resucitar junto con Él. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Cuándo ocurrió eso? No se sabe, ¿verdad? Pero si lo tenemos por certeza, tenemos que confiar en Él, tenemos que tener por certeza que es una verdad. Y si Él lo dijo, es porque así se va a hacer. Porque no solamente la palabra de Dios es luz, también es verdad, es creadora, ¿verdad? Si nos vamos al Génesis, recordemos que la palabra de Dios en un momento crea todas las cosas a partir de su palabra.
hágase la luz y se hizo, ¿verdad? Hágase esto y existió. Entonces tenemos que tener la certeza de que si Dios lo dijo, eso va a pasar. Tenemos que tener la fe de que algún día, en algún momento, podrían pasar, no sé, muchísimos miles de años hasta que eso pase, pero si va a pasar, si Dios lo dijo es porque va a pasar, ¿verdad? Entonces también vemos que la palabra tiene una misión dentro de nosotros, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita, que debemos de compartir esa palabra, lo que vayamos aprendiendo no es para nosotros mismos. Es bueno tener ese conocimiento, pero sería egoísta no compartirlo. De no ser así, si las enseñanzas les hubieran quedado a los apóstoles, pues ¿a dónde se hubieran quedado todas las enseñanzas? Hubieran desobedecido primeramente a Jesús, porque Jesús les dijo, vayan y prediquen la palabra por todo el mundo. Ahí tenemos también, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe se topa con el etíope en el camino, que iba leyendo el rollo del profeta Isaías, se topa con esta persona, este Felipe, y le dice que si entiende de lo que está leyendo. Le responde el etíope que no, es que no tengo nadie que me enseñe. Ah, precisamente esa es nuestra misión de nosotros, que nos corresponde, ¿verdad? No solamente dejar esas enseñanzas que vayamos adquiriendo nosotros, compartirla. Hay veces que no necesitamos irnos de misión a África ni a algún lugar lejano del mundo. Podemos compartirla en nuestro núcleo familiar, aunque a veces parece también difícil, pues a veces el primer rechazo que encontramos está dentro de la familia, ¿verdad? Del esposo, la esposa, los hijos. No, yo no se me aburre. Aún así tenemos que tener esa alegría de compartir con los que se quieran acercar a escuchar, ¿verdad? Si no fuera así, la iglesia yo creo que no existiría como tal, porque después de los apóstoles vinieron los padres de la iglesia, ¿verdad? Que algunos fueron discípulos de los apóstoles y que continuaron la misión precisamente de llevar la palabra, de llevar la buena nueva a todas las naciones, esa palabra de esperanza, ¿verdad? Esa buena nueva de que Cristo ya había muerto, pero también había resucitado, que la muerte no pudo con él y que él prometió también que nosotros, si creemos en él, vamos a tener vida eterna, ¿verdad? Que este momento que estamos viviendo no solamente es un pequeño lapso de lo que nos espera ya en la eternidad con Dios, ¿verdad? Entonces, si de veras creemos en la palabra, tenemos que compartirla. Hay también un momento dentro de la celebración de la Eucaristía, cuando después de la consagración, cuando se dice, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ese momento clave, ¿verdad? Anunciamos su muerte, sí, pero también proclamamos que ya ha resucitado. Y hay veces que a lo mejor no lo compartimos, esa alegría de saber de que Él ha resucitado. Pareciera que cuando salimos de misa vamos como tristes o tenemos otras cosas que hacer, pero lo que menos tenemos presente en ese momento es precisamente proclamar la palabra. Si tienen alguien cercano con quien compartirla, no se queden callados. Es difícil. Se puede encontrar mucho rechazo, sí se encuentra mucho rechazo, muchas burlas, ¿verdad? Pero que todo eso nos fortalezca más para seguir insistiendo. No es fácil, para nadie ha sido fácil. Si al mismo Jesús lo crucificaron, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar también para nosotros? O por ejemplo, también tenemos a Pablo cuando estuvo en Atenas,
llegó al Areópago muy emocionado de estar en una comunidad como las de Grecia y se llevó una decepción cuando muchos le dijeron, después te escuchamos y abandonaron el lugar. Sin embargo, Pablo no se rindió, tanto así que la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento, perdón, son escritos de él. Fundó varias comunidades en Asia Menor, ¿verdad? Las primeras comunidades cristianas primitivas fueron gracias a él, ¿verdad? Entonces, así igual que Pablo, nosotros tenemos esa misión, ese designio de proclamar la palabra, de compartirla, de hacerla escuchar a los demás, porque quien escucha a Cristo siente el deseo de compartirlo. Si no siente ese deseo de compartirlo, a lo mejor todavía no ha tenido ese encuentro abiertamente con Dios, ¿verdad? Con la palabra, o su contacto ha sido muy superficial, pero quien vive la palabra y la pone en práctica, la comparte de una u otra forma, como les digo, con el ejemplo. Ah, mira, él sí lleva una vida congruente con lo que predica. Mira, él sí va a misa y también hace esto, la caridad, no se porta mal con los hermanos, hace lo que tiene que hacer como buen cristiano, ¿verdad? La iglesia vive de la palabra, la iglesia escucha, celebra y estudia y anuncia la palabra de Dios. Como les dije hace rato, ella es custodia y baluarte de la verdad y su misión es precisamente proclamar esa palabra y hacer que se conozca y la conozcamos cada uno de nosotros. Por eso dentro de la celebración eucarística se tiene primeramente la liturgia de la palabra, donde se nos da a conocer precisamente la palabra de Dios, ¿verdad? Las lecturas para eso nos sirven, nos dan a conocer todo lo que está escrito dentro de la Sagrada Escritura. Y es que la iglesia se funda sobre la palabra y nace y vive de ella. A lo largo de toda la historia así ha sido. Y aunque se tenía la tradición al principio oral de los apóstoles, hubo un momento en que todas estas enseñanzas tuvieron que ponerse por escrito, puesto que conforme va pasando el tiempo pueden deformarse las enseñanzas o hasta perderse. Ahorita es muy fácil recopilar información y guardarla, ¿verdad? Tenemos medios digitales, libros, pero anteriormente era muy difícil conservar los escritos, costoso también, pues no existía el tipo de papel que utilizamos ahora. Entonces tuvo un momento que tuvieron que empezar a hacer los escritos y poner por escrito las enseñanzas que se transmitían de boca en boca, ¿verdad? Entonces, la iglesia siempre ha sido custodio de la palabra y lo seguirá siendo. Y es por la iglesia que conocemos hoy todos los escritos, ¿verdad? Que se proclaman en la Sagrada Escritura. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nos empecemos a entrar más y más en la palabra, hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo para no equivocarnos, ¿verdad? Y tener siempre presente precisamente eso, si nos surge una duda, no dudemos en preguntar a nuestro párroco, al sacerdote de nuestra comunidad parroquial, ¿verdad? Para que nos pueda guiar, ¿verdad? Es mejor preguntar que deformar la verdad para no caer como en un error, así como lo han caído muchas personas
a lo largo del tiempo y que lamentablemente pues se ha deformado tanto la verdad que se ha fracturado y se ha convertido en muchas sectas que creen tener la verdad, pero que no es así. Hay que acoger la palabra, la escucha y profundizar en esa relación con Dios. Muy bien. A grandes rasgos, este es el primer módulo, este acercamiento, antes de adentrarnos ahora sí al manejo de la Biblia como tal, que será la siguiente clase, donde ya aprenderemos, por ejemplo, a buscar alguna cita bíblica. Era importante saber todo esto, que la palabra de Dios no es solamente letra en un libro, sino se trata y habla de una persona, ¿verdad? Toda la Sagrada Escritura hace referencia a Cristo. Desde antiguo, recuerden, desde antiguo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo nos habla de Cristo. La historia de la salvación, precisamente el protagonista, o si lo quieren ver así, es Cristo. Toda la escritura nos va a hablar de esta persona que es Cristo, que es la palabra de Dios hecho hombre, ¿verdad? Que se hizo hombre y es cercano a nosotros. Así, para tener en cuenta todo esto, antes de iniciar con nuestros demás temas, tener presente que vamos a adentrarnos precisamente en los escritos que hablan de esta persona que es Cristo, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia de lo que acabamos de comentar? ¿Alguien tiene una pregunta, alguna duda de lo que acabamos de comentar? ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie? ¿Todo les quedó claro? No se preocupen, aquí, aquí no juzgamos a nadie. Lo que sea que quieran preguntar, con mucho gusto, ¿no? A mí me gustaría, bueno, buenas noches. A mí Buenas me noches. gustaría que, por ejemplo, nos vas a explicar qué tipos de Biblias hay, cómo se diferencia una Biblia católica a una Biblia cristiana, una Biblia protestante, cómo son nuestras Biblias católicas, qué es lo que las avala como Biblia católica. Una Biblia católica siempre tiene 73 libros, 46 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pues esa es la característica más destacable de te puedes dar cuenta de si una Biblia es protestante o es católica, porque comúnmente las protestantes tienen 66 libros, le quitaron algunos libros que consideran que no entraban dentro de su canon, un canon inventado por ellos, puesto que ese no es el canon que definió la Iglesia en el Concilio de Roma en el 382. Uh-huh. Y sí, de hecho, para la próxima clase, precisamente nomás quería darles como introducción quién es la palabra, ¿verdad? No veamos como la palabra como letras en un libro, sino se trata de una persona, ¿verdad? Pero sí, el siguiente módulo vamos a empezar ya a manejar la Biblia, a empezar a buscar citas, este, versículos, capítulos, en cómo se dividen los libros de la Biblia, géneros literarios y todo eso, pues, a más a detalle. ¿Alguien más? Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir?
¿Nadie? O algo que les haya llamado la atención de lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Nada? Ok. ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces si no hay dudas, de todos modos les voy a dejar una tarea, dos preguntas de reflexión que les voy a pasar por el grupo para que la siguiente clase podamos compartirla entre todos antes de iniciar con el módulo 2, podamos compartirlos. También les voy a estar a llegar a hacer el PDF de lo que acabamos de ver con toda la información que acabamos de ver. Y la presentación también se las voy a pasar para que pueden ustedes tenerlo ahí como auxilio, ¿verdad? Sus apuntes, ¿verdad? Para que no se pierdan nada. Ah, y la sesión fue grabada, pues, ¿verdad? Para poderla compartir con los que no pudieron estar presentes. O por si ustedes quieren rescatar algo que les haya quedado duda, la puedan ver. ¿Estamos? Sí, muy bien. Entonces, esto sería nuestro primer módulo. Para otra semana vamos a ver otros temas que después les voy a decir. Pero sí, ya para otra semana sí hay que tener Biblia en mano para empezar a hacer esas búsquedas y empezar a familiarizarnos con nuestra Sagrada Escritura. ¿Hay alguien que ya tenga experiencia en eso o todos son van iniciando? Yo estoy aprendiendo así más o menos, ya sé sacar una cita bíblica, cómo leer bueno, cómo leer los números, los puntos, la coma, el guión, todo eso ya ahí más o menos le he estado aprendiendo a todo eso. Nada más que sí me quedó duda porque una de las facilitadoras decía que hay una Biblia que puede ser protestante, pero que también está acreditada, por así decirlo, que sea católica, porque en algunas Biblias mencionan el nombre de Dios como Jehová. Esas son las Sí, protestantes. sí, En las Biblias católicas se menciona como Yahvé, ya pero ve, hay sí. unas que mencionan que es Dios o el Señor. Entonces, Ujú. hay un documento que trae la Biblia al inicio que esos son las que diferencian, pero sí me quedo duda de cuáles son las que son protestantes, pero también se avalan como católicas. Algo así me quedó la duda de eso. Pero igual en la otra clase ya, lo vemos. Igual, si para estudio la Biblia de Jerusalén, como esta, es la que más se usa dentro de los estudios, de grupos de estudio bíblico. Si la pueden conseguir y si no, pues no le hace con la que tengan ahí a la mano, está perfecto, pero la de Jerusalén es muy buena, ¿eh? Tiene varias notas al pie para explicar las citas y está muy bien para el estudio. Pero si no cuentan con esa, la que tengan ahí en casa está bien. Digo, para que no vayan a gastar o hacer un gasto, ¿verdad? Con la que tengan en casa. O si tienen la oportunidad de conseguirla, pues qué mejor. Porque aparte de traer un lenguaje más apegado a los textos griegos, ¿verdad? Está muy bien organizada y trae muchas explicaciones muy buenas ahí al pie de las páginas. Y además los paralelos, que después vamos a ver precisamente también los paralelismos que hay dentro de los textos. Ujú. Ok. Entonces les dejo las preguntas de tarea y les paso también la información para que la tengan a mano y si surge alguna duda, con gusto la puedo contestar. La pueden mandar ya sea al grupo o la comentamos después en clase. ¿Les parece? Sí, buenas noches. Buenas Una noches. pregunta. Sí, ¿Se, se tendrá así como que un programa, algo de lo que se vaya a ver durante todo el curso? sí, igual se los hago llegar en estos días para que ustedes lo tengan a la mano, para que vean los 20 módulos. No crean que todo va a ser puro bla, bla, bla. Algunas clases como taller, donde vamos a hacer oración con la palabra, entrarnos en lo que es la lección divina, que es un ejercicio muy bonito donde
se ora con la palabra, se llega a aprender muy, muy bien y se llega a tener algunas experiencias muy bonitas de compartir. Y eso ya lo vamos a ver más adelante, ya cuando empecemos a profundizar más en la lectura. Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces hacemos nuestra oración de cierre en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo de encuentro con tu palabra. Te agradecemos las enseñanzas recibidas, las preguntas que han surgido en nuestro corazón y las luces que nos has concedido durante esta sesión. Haz que lo aprendido no permanezca solamente en nuestra mente, sino que transforme nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra manera de amar. Acompáñanos durante la semana, ayúdanos a vivir como verdaderos discípulos tuyos y a ser testigos de tu evangelio en medio del mundo. Que tu palabra sea siempre lámpara en nuestros pasos y luz en nuestro camino. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Okay? Bueno, les deseo que pasen muy buenas noches y como les digo, cualquier duda pueden mandármela al grupo personal y nos estaremos viendo después la próxima semana a esta misma hora. ¿Ok? Bueno, buenas noches, gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.